pérdida o ganancia. Tomando el personaje de Isaac, ¿recuerdan? Casado con Rebeca, tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaron esos 2 hijos? Esaú y Jacob. Esaú, al ser el primogénito, tenía la doble porción de bendición que acostumbraba dar el padre. ¿Recuerdan que explicamos un poquito sobre la bendición de la primogenitura? Siempre el primogénito tenía doble bendición y era el que iba a traer descendencia. Pero también tenía la herencia bendita de ser un instrumento de parte de Dios para dejar esa descendencia. Una descendencia que amara a Dios, una descendencia que conociera a Dios, que formara parte de una nación para Dios. ¿Verdad? Por eso es que aquí la maestra de ceremonias anima, porque si nosotros que tenemos algunos años aquí en el grupo Entre Amigas, sabemos que 3 veces a la semana, hablando del contexto de los cafecitos, nosotros tenemos enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Esa enseñanza nos ayuda a conocer a Dios. Esa enseñanza nos ayuda a madurar. Esa enseñanza nos restaura. Pero una vez al mes, nosotros tenemos un desayuno evangelístico. ¿Estamos conscientes? ¿Cómo concibe usted esto? ¿Concibe un desayuno evangelístico para decir, ay, qué rico, vengo, estoy con mis amigas y como rico? ¿Esa es la finalidad? No, la finalidad es traer descendencia. Grábeselo muy bien en su corazón. Esa es la finalidad de un desayuno evangelístico, para que no nos perdamos y decimos, ay, qué lindo, vamos a tener la reunión de la amistad, donde nos la vamos a poner bien y nos van a poner un panecito de corazón y nos emocionamos. No. No es que alguien nos tenga que decir solamente recordar que es un desayuno evangelístico y que nosotros sabemos que los desayunos evangelísticos son de alcance para dar oportunidad a que mucha gente que no conoce a Dios conozca a Dios a través de la predicación del evangelio. Por eso los mensajes son exclusivamente evangelísticos. Entonces, dígale a su compañera, no te equivoques. O sea, la finalidad es alcance, el desayuno evangelístico, ¿verdad? Entonces, solamente se les recuerda, pero que no nos perdamos cuál es la visión de Dios. Porque las familias tienen un propósito. La familia que Dios levantó, hablando de Abraham, para traer descendencia a través de Isaac. E Isaac quería dejar descendencia. Por eso tuvo 2 hijos y vamos a ver por qué pérdida o ganancia. Pero vamos a ver las decisiones que tomó Esaú. Porque Esaú fue el que salió primero del vientre. Los 2 niños, según lo que dice la palabra de Dios, venían juntos, pero ya desde el vientre venían peleándose. La primogenitura. Vamos a analizar las malas decisiones que tomó Esaú en su vida. Y recuerden que dice la palabra de Dios que todo lo que se escribió es para enseñarnos a nosotros. ¿Qué obtuvo Esaú? ¿Pérdida o ganancia? Él pensó que por ser el primogénito, por ende, él tendría la bendición. Aquí surge una pregunta. ¿Cómo era Esaú? Esaú era emocional. Si está tomando notas, ahí usted va haciendo sus puntos. Él era emocional. Tomó su primogenitura con ligereza.
Muchos de nuestros hijos pueden ser emocionales y pueden tener una promesa. Pero necesitamos como padres guiarlos a Dios para que se cumpla el propósito divino en sus vidas. Génesis 25:27. ¿Por qué decimos que actuó en sus emociones y con ligereza? Génesis, el primer libro de la Biblia, que significa principio, verso 27, 25-27, y dice, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Verso 28. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Se fija? Las decisiones que toman los padres pueden traer, póngale ahí, pérdida o ganancia. Sí. Las decisiones que tomamos los padres, buenas o malas, pueden traer pérdida o ganancia. ¿Qué queremos nosotros como padres? Ganancia, ¿verdad? Es lo que queremos los padres. Pero notemos que dice que amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. O sea, Esaú era muy parecido a Isaac, cazador, y dice que él lo amaba. Pero Rebeca amaba a Jacob, porque era quieto y habitaba en tiendas, o sea, se parecía a su mamá. Y entonces cada uno tenía a su chiqueado. ¿Está bien tener hijos chiqueados? ¿Está bien hacer acepción de personas? No, lo dice Santiago, como lo vimos anteriormente. Y dice Génesis 25:29. Y hizo Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, y quiero que notes eso, esa palabra. ¿Cómo estaba? Cansado. Este verso nos hace notar que Esaú estaba cansado. Verso 30. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿Qué significa Edom? Ponle ahí, rojo. ¿Cómo nació también Esaú? Rojo. Estaba blanco, velludo. Y él quería un guisado rojo. Escucha esto, el cansancio y el hambre siempre serán mal consejeros si no sabemos manejarlos. Repito, el cansancio y el hambre siempre serán mal consejeros si no sabemos manejarlos. ¿Tendremos pérdida o ganancia? Si te dejas llevar porque tienes hambre, si te dejas llevar porque estás cansado, no, es que estoy cansado, porque estoy cansado, hoy no voy a la iglesia, porque estoy cansado, hoy me apego a las sábanas. ¿Sí? Si no tengo de comer, me enojo. Y cuidado, agárrense los que están alrededor. Si no tengo de comer, me desequilibro. Se me botan los ojos para todos lados. ¿Sí? El hambre y el cansancio pueden ser malos consejeros
Ujú. O sea, las decisiones que tomamos cuando estamos cansados o cuando tenemos hambre pueden traer pérdida o ganancia. Estoy cansado. Hoy escucho el sermón por internet. Pues vas a tener mucha pérdida. Una, porque desobedeciste a Dios, por tu cansancio y tu comodidad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice, Hebreos 10:25, que no debemos dejar de congregarnos, como muchos tienen por costumbre, y cuanto más cuando ves que aquel día se acerca. O sea, que Jesús viene. Dios diseñó la congregación para estar juntos. Diseñó la congregación para estar en familia, para fortalecernos, para adorar juntos a Dios. Y le decimos a Dios, oh no, Dios, hoy es el tiempo que tú te adecúes a nosotros y no nosotros a ti. Porque tú sabes, Señor, estoy muy cansado, estoy muy ocupado, así es que nomás checo y ya. No dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque aún todos los que servimos a Dios, sobre todo los que servimos a Dios y cada uno de nosotros, el mandamiento para todos es el mismo, no dejando de congregarnos. No cambies una cosa por la otra. No cambies tu servicio y dejes tu alimento, ¿verdad? No. El hambre y el cansancio pueden ser malos consejeros, pueden traer pérdida o ganancia, ¿verdad? Porque tú puedes decir, estoy cansado, pero yo sé que cuando yo no tengo fuerzas, Dios me las multiplica. Sí. Él prometió que yo caminaré y no me cansaré y correré. ¿O no dice así? Él da fuerza al cansado, al que no tiene ningunas. Entonces no podemos andar por sentimientos. No podemos andar por vista, sino por obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando Dios nos da un mandamiento, nosotros vamos a entrar por el mandamiento y no por las emociones. Esaú estaba cansado. Y en un momento de cansancio podemos cometer errores, pero errores que trasciendan para toda nuestra vida. ¿Qué decisión llevó a tomar Esaú su cansancio y su hambre? Génesis 25:31. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Le encontró el lado flaco, ¿verdad? No, yo ya sé que cuando tiene hambre, tú le puedes ofrecer lo que sea y te lo va a tomar. Jacob, oportunista. Estaba esperando el momento. Anda, véndeme tu primogenitura. Y yo a cambio, no, mira, calientito, te hago el guisado, el potaje, para saciar tu hambre. Tú no te preocupes. Y el verso 32, fíjese la respuesta. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Si me voy a morir. Pues si me voy a morir, pues le voy a dar vuelo a la hilacha. Pues si me voy a morir, pues ¿qué tiene que? Tome esto que no es mío. Si me voy a morir, fíjense qué es esto. Se dejó llevar por los sentimientos, por la carne, por el deseo de su carne. Pero estaba hablando de una manera ligera, sin pensar, sin razonar, sin meditar. Se dejó llevar por sus emociones. Él estaba pensando en cómo calmar su hambre.
y pensó en su presente, pero no en su futuro. Cuando estamos en nuestras emociones reaccionamos mal y queremos satisfacer nuestra carne y no pensamos en nuestro futuro. Así es que dile a tu compañero, piensa, piensa, piensa. O sea, no actúes por las emociones, piensa. No te dejes llevar por el sentimiento. Piensa. ¿Sí? Porque nuestras decisiones van a traer pérdida o ganancia. Génesis 25:33. Y dijo Jacob, muy listo Jacob, muy astuto, júramelo en este día. Y él, fíjense qué ligero. ¿No parece como si pintaran un cuadro? ¿Cuántas veces hemos comprometido cosas? Hemos dado nuestra palabra, hemos decidido con ligereza sin pensar lo que estamos haciendo. Júramelo, no, así como no, te juro. Te lo juro por este pescadito. Ahora ya cambiamos al pescadito, ya. Somos cristianos. Antes el juramento era otra cosa. No es como hoy. Era muy sagrado. Pero cuando alguien juraba era un compromiso irrevocable. En el Antiguo Testamento, cuando alguien juraba, era un compromiso irrevocable. O sea, dijiste y dijiste. No es como hoy que te dice, oye, no, mira, te prometo que en tal fecha yo te voy a cubrir esto. Y pasa ese tiempo, oye, déjame explicarte que dijo mi mamá que siempre no, porque se me presentó ta. No me expliques. Mentiroso o mentirosa y no tienes palabra. Más vale que no prometas. ¿Sí? Porque si dices, no, nada que ver. En el Antiguo Testamento era irrevocable. Un juramento era irrevocable. Pero Esaú pensaba que su hermano quizás no se atrevería a tomar su primogenitura. Porque no se ve que Esaú lo haya mencionado a su padre. ¿Verdad que no? No se ve que en ningún momento Esaú haya ido con su padre y que le haya dicho, oye papá, fíjate que me pasó esto, le vendí la primogenitura a Jacob. En ningún momento. Su papá ni siquiera estaba enterado de las cosas que se habían dicho o que habían hecho. ¿Cómo actuó Esaú? Actuó en sus emociones, actuó con ligereza en las decisiones que tomó. No pensó ni razonó sobre las consecuencias. Verso 34. Génesis 25:34. Entonces Jacob dijo a Esaú, ¿qué le dijo? Que le diera de ese guisado, ¿verdad? De ese potaje de lentejas, y él comió y bebió. Y dice que se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura, porque fíjese lo que significaba. Cambió su primogenitura. Fíjese,
Era la descendencia, según Dios dijo, escogiendo a Abraham, sacándolo de Ur de los Caldeos, de un pueblo pagano, no para que tuviera una mejor familia y una mejor economía y una mejor riqueza, sino para hacer de Abraham un patriarca, una nación que adorara a Dios, una nación que de su simiente viene el Cristo. Después de ahí, Isaac, porque toda la bendición de Abraham pasó a Isaac y la bendición de Isaac era para Esaú, el primogénito. Y nunca vas a encontrar que dice Abraham, Isaac y Esaú. ¿Verdad que no? Híjole, qué tremendo, se me enchina la piel. Por un plato de lentejas, perdió su primogenitura. Por una mala acción, por una deslealtad, por una infidelidad, pierden su herencia. Porque es Dios quien la da. ¿Cierto? Por un momento emocional, por un interés personal, ni siquiera alcanzan a ver lo que Dios les quiere dar. Esaú menospreció su primogenitura por un plato rojo de lentejas. Si desobedecemos a Dios en relación a la promesa que Él nos ha dado, vamos a perder lo que Dios nos dio. O sea, pérdida o ganancia. ¿Verdad? Pérdida o ganancia. ¿Qué otra mala decisión tomó Esaú? Génesis 26:34. Después de todos los errores que cometió Esaú, Génesis 26:34. Y cuando Esaú era de ¿cuántos años? 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo. Diga conmigo, Eteo. O sea, entre los hititas. Y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Verso Génesis 28:8. Vamos a ver el paralelo de este. Génesis 28:8. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, diga conmigo Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Ismael era aquel que simbolizaba no la fe, sino la carne. Esaú tomó malas decisiones. Tomar mujeres paganas. Y aquí ya refleja él, como lo vamos a ver más adelante, un resentimiento hacia Dios y un resentimiento hacia sus padres. Él sabía que a sus padres no le agradaban. Ahora, quiero decirte, pues a todos los que decimos, bueno Señor, yo tengo mi herencia. He visto a muchas jóvenes en el ministerio, pero han menospreciado su herencia, han menospreciado su primogenitura por malas decisiones que han tomado. Una de las decisiones es fijar sus ojos en hititas, en cananitas. Hombres que no conocen a Dios. Hombres que no son de Dios. Porque el mandamiento no se los han dado los padres directamente, sino el mandamiento ha venido de Dios de separarse y apartarse del mundo
¿Y no pueden estar juntos la luz y las tinieblas? ¿No pueden tener una comunión Cristo con Belial? ¿Verdad que no? Porque Dios es luz. Muchos han perdido su primogenitura y han perdido su herencia. Y después son entregadas en manos de los cananitas, de los heteos, donde tienen ataques psicológicos, golpes, persecuciones, infidelidades. ¿Por qué? ¿Pérdida o ganancia? Es que me casé con el hombre de mi vida, lo vi, me gustó, era el tipo, cómo se peinaba, cómo caminaba. Emocional. No es suficiente. ¿Verdad? ¿Pérdida o ganancia? Si los hijos no obedecen a Dios ni obedecen a los padres, van a tener pérdida. Uh-huh. Fíjese lo que dice el verso 8. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y por eso, porque parecía mal a su padre, entonces fue a tomarlas. Ay, para que se le quite. Para darle en la cabeza al papá. Cuando sabía que él solito se estaba dando en la cabeza. Él es el que iba a tener pérdida. Por no obedecer a Dios. Qué importante es que los padres estén unidos, ¿verdad? Qué importante que los padres estén los dos en la misma sintonía para guiar a sus hijos. Pero ellos estaban viendo, Isaac tenía la descendencia. Uh-huh. Quizás Rebeca tomó muchas malas decisiones, pero en el fondo alcanzaba a ver algo en la vida de Esaú. Quiero decirte que no es suficiente que tengas la primogenitura. No es suficiente que Dios te haya llamado, porque así como te llamó, puedes tener pérdida si no obedeces a Dios. Si no nos manejamos bajo principios por obediencia a la palabra de Dios y no por emociones. No es suficiente tener un deseo de decir, yo quiero servir a Dios. Es necesario obedecer a Dios y obedecer a los ministros. Porque si queremos obedecer a Dios, pero no queremos obedecer, hay ocasiones en que nosotros como pastores alcanzamos a ver muchas cosas y le decimos a la gente que quiere servir y le decimos, es que yo veo esto. Y dice, no, yo ya oré y Dios me dijo. Le digo, pues no sé cuál Dios sea. En las emociones. Pérdida o ganancia. No hay obediencia a Dios, pérdida. Hay obediencia a Dios y al liderazgo, ganancia. Porque Dios usa el liderazgo para repartir la herencia. Uh-huh. ¿Cuál fue la consecuencia de esa mala decisión? Génesis 26:35. Ahí vemos la consecuencia. Y dice que fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Génesis 26:35. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Esaú deshonró a sus padres por venganza y resentimiento. ¿Cómo actuó Rebeca ante la adversidad? Para saber si ven un rasgo muy parecido entre entre Esaú y Rebeca. Génesis 27:46.
Génesis 27:46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Y luego dice: ay, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo es tan emocional? ¿Por qué mi hijo es tan teatrero? ¿Por qué mi hijo se deprime? ¿Por qué mi hijo es...? Porque ella estaba viendo la situación de Esaú y ahora estaba preocupado en la otra situación por el otro hijo, pero estaba obrando de una manera muy emocional. Ah, ¿para qué quiero la vida? Salte por la tangente, deprímete, vete al San Juan de Dios, duérmete 3 días, échate como Jonás, que se bajó hasta lo más abajo del barco, que tiene que venir el capitán. ¡Ey, dormilón! ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué te duermes? Así como dicen: ay, que se las arregle. No. ¿Cómo que para qué quiero la vida? Levántate, sé inteligente, no andes en las emociones, obedece a Dios, actúa. Hay mujeres que dicen: Dios, ya no puedo más, ahí te entrego a mis hijos. Y Dios dice: y yo te los regreso. Porque te los di a ti para que tú los guíes, para que tú los corrijas, para que tú los enseñes, para que tú los instruyas, para que tú los disciplines. Ajá. No, ¿para qué quiero la vida? ¿Ves a tu hijo que está perdido? ¿Para qué quiero la vida? Te abandonas. Y lo quieres solucionar con una pastilla. O con un aturdimiento de choques eléctricos en la cabeza. Como diciendo: salgo de aquí y ya se me olvidó hasta ¿cómo me llamo? Uh-huh. Me limpiaron la mente y soy una nueva criatura. No. El mal está en mí. En esa tendencia de la naturaleza pecaminosa que traemos. Pero Dios está ahí siempre. ¿Qué pasó con Jacob respecto de la bendición por causa de la primogenitura? ¿Pérdida o ganancia? Génesis 28:1. Era tan serio todas las decisiones que se tomaban. La primogenitura era para Esaú, pero fue tomada con engaño, que incluso Jacob quiere decir engañador. Sin embargo, escucha eso, después fue cambiado el nombre de Jacob por Israel. O sea, ha venido a ser el pueblo de Dios. Así es que un engañador todavía tiene esperanza. Si de veras quiere, si de veras se arrepiente, si de veras se alinea. Sí, no te pertenecía la primogenitura. Pero si crees, si te humillas, si arrancó la bendición, un día salió cojeando. Porque luchó con el ángel hasta que el ángel no lo descoyuntó, lo soltó. No te suelto hasta que no me bendigas. Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob. Recuerdan que ya lo habían bendecido. Y la bendición patriarcal es irrevocable. Era la bendición que ya le había dado. Él mismo le dijo a Esaú: ya que te puedo dar de bendición, porque tú obedecerás a tu hermano y tú estarás bajo tu hermano. No, es que Jacob
es un engañador. Es que ya van 2 veces que trató de tomar lo mío. ¿Trató de tomar o él se lo entregó? Él se lo entregó. Lo menospreció. Ujú. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo, ahora, dice, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Este era un depósito de la descendencia de Dios. Escucha, esto es bien profundo y delicado. Este era un depósito de la descendencia de Dios. Lo llama y luego le da mandamiento. Al que Dios llama, le da mandamiento de qué hacer. Ahora Jacob tiene la bendición del primogénito. Sí, eres el primogénito, pero tienes mucha responsabilidad. Y no puedes hacer las cosas como tú quieres, sino como Dios dijo. Como Dios dijo. No tomes como mujer a las hijas de Canaán, porque Dios le había dado a Abraham la tierra de Canaán, pero no le había permitido que se mezclara. ¿Cuál fue el mandamiento de Dios para Jacob? No tomes por mujer las hijas de Canaán. Si desobedecía, ¿tendría qué? Pérdida. Si obedecía, tendría ganancia. Escúchame bien lo que te voy a decir. Ni la mujer ni el hombre se pueden engañar, porque dentro de la congregación, ahora que estamos hablando de la serie sobre los animalitos que nos enseñan muchas cosas, hay ovejas gordas y hay cabras. Una mujer y un hombre tienen que ser tan sabios e inteligentes para saber que se van a relacionar con una verdadera oveja. Porque cuando Dios da mandamiento, no tomes de las hijas de Canaán, hay quienes nacieron en el Evangelio pero no son cristianos. Y una mujer nacida de Dios debe ser muy sabia, muy inteligente para saber si no es de Dios. Si no es nacido de Dios. La Biblia lo dice, por sus frutos los conoceréis. Una cabra patea, ¿verdad? Una cabra patea. Alguien que no es de Dios siempre va a ir en contra de Dios y del liderazgo. Ay, ¿por qué haces todo lo que te dicen? Ah, pero es tu novio y dices que es cristiano. Pero si no respeta a Dios y respeta el liderazgo, te va a ir aislando hasta sacarte fuera del redil. Uh-huh. Segundo mandamiento, Génesis 28:2. ¿Qué le dijo? Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente, ¿qué le dijo? Te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Pero esta fructificar y hacer una multitud de pueblos será una nación para Dios. Ahora, muchos entran a la iglesia y influyen más los paganos porque parecieran ser y no son. Sí. Dios quiere una nación para Dios.
Y los hijos de Dios debemos de trabajar para unir a los hijos con Dios, saber si nuestros hijos no son nacidos de Dios, porque entran a la adolescencia y venden su cuerpo al mejor postor y se rebelan contra Dios. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Ese era el propósito de Dios, que su descendencia creciera, y es la descendencia de Dios, y en muchos países la descendencia de Dios está muriendo. Aquellos donde hubo el avivamiento, aquellos donde profesaron la fe, solamente es gente sincretista. Va a las iglesias, escucha la palabra y vive como quiere. No nos conformemos al mundo. No nos conformemos al mundo. Vivamos apegados a Dios, a la relación con Dios. El alimento de la palabra, para que la palabra de Dios limpie nuestros corazones, nos santifique, que el fuego de Dios no se apague, que el pecado no prevalezca en nuestros corazones. Que fructifiquemos y nos multipliquemos, porque el que no multiplica la descendencia está estéril. Porque Juan 15, cuando está diciendo: he aquí que yo soy la vid y ustedes las ramas. Si esas ramas no están apegadas al árbol, se mueren. No son de Dios, aunque están aquí. Pero si la rama está pegada al árbol, va a dar fruto y mucho fruto. Y en el original esta palabra de dar fruto y mucho fruto es del griego karpos, que quiere decir descendencia. Descendencia. El que está unido a Dios tendrá descendencia. ¿Por qué? Por medio de la predicación del evangelio. Por medio de la predicación del evangelio. El que no reproduce nada está muerto. No podemos vivir por las cosas de la tierra. Tenemos que unir esfuerzos, tenemos que tener un mismo sentir, un mismo pensar. ¿Cuál es el sentir de Dios? Las almas. Estás siendo pastoreado, ¿para qué? Para que estés fuerte, para que crezcas, para que te fortalezcas, para que si tu vaso está lleno se derrame y le alcance esa agua a otros. No estamos aquí para sentirnos bien, para pasar el rato. Para relacionarnos socialmente. Estamos trabajando y estamos haciendo esfuerzo, pero cada uno debe de estar encendido. Cada uno debe tener el fuego de Dios. Cada uno tiene que tener bien clara la visión de Dios. ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Si tú tienes la herencia y tú eres parte de los hijos de Dios, tienes que dejar descendencia. Y si no predicamos el evangelio, ¿cómo vas a tener descendencia? Dime toda la gavilla que viene atrás de ti. ¿Quién es la que viene atrás de ti? Ahora, yo te voy a decir una cosa. Tú predicas y una cosa es el evangelismo y la otra cosa es el discipulado. Si tú predicas y no lo injertas a la familia, ¿me entiendes? Es una oveja gorda que está sacando a las ovejas, ¿o de qué se trata? El evangelismo es uno y el discipulado es otro. Primera de Pedro 2:9, sin perderte de ese pasaje, bueno. Primera de Pedro 2:9.
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el fin? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Somos el pueblo de Dios para qué? Para anunciar las virtudes. Anunciar las virtudes. Anunciar las buenas noticias. Jesús son las buenas noticias. Nos llamó, nos salvó, nos limpió para anunciar las virtudes. Es que espérame, no tengo un don evangelístico. No es un don, es un mandamiento. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Volvemos a Génesis 28:4. Génesis 28:4. Está Isaac bendiciendo y va a ir a otro lugar, Jacob, y el verso 4 le dice, y te dé la bendición de Abraham, y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. La tierra de Abraham será la tuya. Génesis 28:5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. ¿Obedeció Jacob? Sí. Fíjense, fue un engañador, pero ahora vino a tomar la primogenitura, vino a tomar su herencia. Y él dijo, Dios me dice haz esto y lo voy a hacer. Si es cierto, fui un engañador, fui esto, fui aquello, pero ahora quiero ser un hijo. Quiero ser un patriarca. Quiero verdaderamente hacer la voluntad de Dios. Verso 6. Y vio Esaú, ahora nota, Esaú estaba atento a qué pasaba con sus papás y con su hermano, ¿verdad? Y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando le bendijo, le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, porque una mujer cambiará el curso de la vida de un hombre. Y un hombre cambiará el curso de la vida de una mujer, si no es el que profesa la fe. ¿Es cierto? ¿Cuál descendencia? ¿Cuál todo? Si se trunca cuando una mujer arrastra al hombre a adorar a otros dioses. Y cuando un hombre o una mujer no obedecen a Dios, rinden su corazón al hombre y no a Dios. ¿Cómo estaba el corazón de Esaú? Lleno de celos, de envidia. Él había quedado en segundo lugar. Y que Jacob, verso 7, Génesis 28:7, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. ¿Qué hizo Jacob ante el mandato de su padre Isaac? Obedeció. Todo lo estaba observando Saúl. Perdón, se me recorrió el verso. Génesis 28:8. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Ese es el contexto. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hija de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. O sea, él siguió cometiendo errores como para hacer un dolor de cabeza a sus padres, pero no podía remediar nada en relación a su posición.
Génesis 28:10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar, diga conmigo, cierto lugar. Y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. ¿Y qué hizo? Soñó. ¿Y qué soñó? Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y un extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba ¿en dónde? En lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. ¿Qué pasó con Jacob? Él tenía la cobertura de su padre. Él estaba obedeciendo. Él iba camino hacia el propósito. Jehová estaba en lo alto de ella. ¿Qué tan simple es una escalera? Con una escalera puedo subir, puedo construir, puedo poner mezcla, puedo hacer muchas cosas. Pero él soñó una escalera que tocaba tierra. Y en lo alto de la escalera estaba Dios. Y él se encontró con Dios. Nadie puede servir a Dios sin él, sin Dios. Porque hay algunos que pretenden servir a Dios sin Dios y van caminando en una carrera loca haciendo cosas que Dios no dijo. Él tuvo un encuentro con Dios. Dios quiere que tengamos un encuentro con Él. Dice que Dios estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Jacob había tomado la bendición. Dios muestra su aprobación a Jacob por su obediencia. Y la bendición trasciende a Abraham, Isaac y a Jacob. No podría ser Abraham, Isaac y Esaú. Esaú, ¿qué tuvo? Pérdida. Jacob, ¿qué tuvo? Ganancia. Verso 14. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Cuántos pueden contar el polvo? ¿Verdad que no? Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Te extenderás. ¿Cuál es el plan de Dios? La extensión. En algunos lugares dicen: poquitos pero benditos se consuelan. Somos 8 y divididos. 4 levantan la mano para adorar a Dios y los otros se la bajan. No, si aquí estamos vamos a tener un mismo sentir, un mismo pensar, seguimos a Dios, seguimos sus principios, seguimos sus palabras y debemos obedecer a Dios. Vamos al mismo lugar. Porque ahí está Dios. Dios es el que guía. Dios es el que dice: tú te vas a extender hacia la mano derecha, hacia la mano izquierda. Sí, Señor, ya recibimos el mandamiento. ¿Cómo es que me voy a extender hacia la mano izquierda, a la mano derecha? Al norte, al sur, al este, al oeste. Dios tiene su cuerpo como la extensión. Dios nos está dejando herencia, descendencia para ser una nación, y no vamos a ser emocionales diciendo: Guadalajara en 24 horas. Eso sería emocionalista. Pero dile a tu compañera: pero empieza, ¿no? Empieza. Quizás no Guadalajara en 24 horas, pero empieza en tu casa, con tus vecinos, en tu barrio, con tu familia.
¿Qué dices? Ay, no, mi suegra es así, es así. Si no quiere, pues que no quiera. No, hay un precio muy alto que pagar si somos hijos de Dios. No estorbes la obra de Dios. ¿Sí? Ten comunión con Dios, humíllate, mata la carne, sé el ejemplo, ministra con tu vida, refleja la vida de Dios. Uh-huh. En Jacob fueron benditas las familias de la tierra y su simiente. Génesis 28:15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuál fue la ganancia para Jacob? ¿Qué le dijo? Yo estoy contigo. Híjole, tremendo. Yo estoy contigo, suficiente. Moisés dijo, si Dios no va conmigo, yo no quiero ir. Si Dios está conmigo, adelante, adelante, vamos, porque Él va delante de nosotros. Porque Él abre camino, porque Él nos guía, porque Él nos da su palabra, porque Él nos da la fuerza, porque Él nos da la gracia, porque Él nos da la protección. ¿Cuál fue la ganancia? Yo te guardaré a donde quiera que vayas. Uh-huh. Oye, qué seguridad, qué seguridad. Yo te voy a guardar. La protección de Dios. Qué pérdida para Esaú, no podía respaldar la primogenitura que antes le pertenecía, porque Esaú no obedeció. Pero Jacob tuvo protección divina, te guardaré por donde quiera que fueres, volveré a traerte a esta tierra. Porque ¿qué dijo Esaú? Lo voy a matar. Por lo que me hizo lo voy a matar, pero él no estaba haciéndose responsable de sus actos. Él no estaba reconociendo que él por su emoción entregó su primogenitura. Y entonces su madre, o sea, lo tuvo que mandar en este caso ya Jacob. Para que no hubiera riña y no hubiera muerte. Uh-huh. Pero la promesa de Dios era, yo te voy a volver a traer a esta tierra. Según esta promesa daba a entender que sería reconciliado con su familia. Porque quiero decirte que en otro de los pasajes, y ahorita que no los voy a citar, Esaú se encuentra con Jacob. Y es reconciliado como familia. Di conmigo, nada más. Pero en relación a la herencia, en relación al llamado patriarcal, ese fue dado a Jacob. Uh-huh. Pero no querramos tener algo sin pagar el precio. Hay quienes dicen, yo quiero servir a Dios. Pero lo quieren hacer como ellos quieren, a su manera. Quieren vestirse a su manera, quieren dirigirse a su manera, quieren hacerlo a su manera. Entonces yo le digo, yo no puedo trabajar con cabras. Con ovejas sí, con cabras no. Porque la cabra es ligera, brinca, brincotea para todos lados y tiene muy buenas ideas, pero no obedece. Uh-huh. Y no se puede formar a la persona así. Porque no es oveja. Una oveja está pegadita al pastor. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Ahí está la promesa. Debemos de caminar bajo la promesa de Dios.
Dios dijo descendencia y debemos de caminar bajo la promesa del Señor. Señor, tú dijiste, pero yo sé que todo está condicionado a que te obedezca. Te obedezca a ti, obedezca a mi Padre, lo que Él me dijo, esto sí, esto no. Porque estas son las leyes del reino. Verso 16, Génesis 28, 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo un encuentro con Dios, tuvo revelación de Dios. Verso 17, y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar, ¿no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo? Jacob se encontró en la casa de Dios y en la puerta del cielo. Y se levantó, verso 18, Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella. Esa era una costumbre que hacían los judíos. Y de aquí muchos toman de que, como ungió la piedra, eso le dijo Dios a él. No, hay que ungir la almohada, porque si unge la almohada, entonces el esposo que no es cristiano, a la hora de ungirla, algo va a suceder. No, no es verdad. No, no es verdad, porque Dios no obra así. Dios obra por la predicación del evangelio. No por el ungimiento de la piedra, porque eso parece como chamanería, ¿no? ¿Por qué razón se ungía el tabernáculo? Porque el tabernáculo era una sombra y figura de lo que iba a venir. El tabernáculo hablaba de la casa de Dios. Hoy nosotros somos el tabernáculo, hoy nosotros somos la casa de Dios, donde estamos ungidos por medio del Espíritu Santo que habita en nuestros corazones. Y no tenemos que estar ungiendo otras cosas, ¿por qué? Porque eso era lo que significaba en aquel tiempo, era una sombra y figura de lo que había de venir. Y Dios no va a obrar sino por medio de la predicación del evangelio. Así es que no te equivoques. No te equivoques. Es por la predicación del evangelio. Orar y predicar. Orar y predicar. Orar y predicar. Señor, prepara sus corazones. Úsame, Señor, como un instrumento para hablar tu palabra. Un poquito aquí, un poquito allá. Guíame, Señor. Úsame, Señor. Que no se nos olvide por qué estamos aquí en la tierra. Y dice verso 19, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, pero Betel actualmente significa casa de Dios y puerta del cielo. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿Y Dios lo cumplió? Sí, el pacto es recíproco, pero Dios siempre va a cumplir su palabra. Verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Señor, ¿tú me has llamado? ¿Tú eres mi Dios? Yo te daré los diezmos. Dile a tu compañero, ¿das diezmos? O sea, porque decimos que somos hijos de Dios, ¿no? Oye, ¿das diezmos? ¿O estás acostumbrado como la religión? 2 limonas. Junto todos los 20 por ahí y luego los arrojo. Alguien lleno del Espíritu Santo sabe de qué se trata. ¿Verdad que sí? Porque cuando das, entregas el corazón. Ese es un acto de adoración. ¿Cierto? ¿Por qué les tenemos que decir ofrendas voluntarias con los pollos? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué?
Porque nosotros jamás los vamos a medir. Jamás les vamos a poner un sobre y les vamos a inspeccionar si dan o no dan. Pero si le estamos diciendo apoye con los pollos. ¿Por qué será? ¿Porque dan todo o porque tenemos necesidad? Pero si se dieran y se entregaran fielmente los diezmos y las ofrendas, quiero decirles, no les pediríamos pollo. Ahora dile a tu compañero, es para ti el pollo. Es para ti. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es la tirada? ¿Desayunar pollito? ¿O que Dios le dé la oportunidad a una persona que pueda escuchar el evangelio y pueda pasar a vida eterna? ¿Amén? Les estoy diciendo todo esto para que nos enfoquemos bien. ¿Qué queremos tener? ¿Pérdida o ganancia? No, Señor, es que me va mal. Bueno, tú sabes. ¿Pérdida o ganancia? Obedece a Dios. Dios te ha llamado. Dios está contigo. Él te guarda, Él te protege. No le robes. Dile a tu compañero, no seas pichicato. Porque la obra de Dios se sostiene con diezmos y ofrendas. ¿No es cierto? Miren, son años terminando ese auditorio mayor y no lo podemos terminar. ¿Por qué? Nos interesa predicar el evangelio y no somos personas que estamos pidiendo constantemente. Simplemente levantamos diezmos y ofrendas. Pero 7,000 personas no son capaces. No los estoy regañando, de verdad. Estoy con el fuego de Dios, con la pasión de Dios y con la verdad de Dios. ¿Ah? Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Desde cuándo me prometieron una oficina allá y ando viendo a ver dónde me meto? Sí, de verdad. ¿Saben por qué? Porque esas oficinas no se han terminado y este auditorio que está acá no lo hemos podido comprar. Porque entre 7,000 personas no podemos llevar a cabo todo esto. ¿Sí me explico? Y jamás, eso sí le voy a decir una cosa, jamás le vamos a visitar a su casa, jamás le vamos a medir lo que usted da. Es con Dios. Es con Dios. Porque si queremos que se predique el evangelio, vamos a empezar por ser adoradores. Sí. Tú estás conmigo, Señor, yo quiero estar contigo. Cumplir la parte del pacto. Dios nos ha dado todo, Dios está con nosotros, Dios nos guarda, Dios nos protege. Nosotros debemos de dar, derramar lo que es de Dios. ¿No es cierto? Bien. ¿Cuánta pérdida tuvo Esaú y cuánta ganancia tuvo Jacob? ¿Pérdida o ganancia? ¿Qué es lo que queremos? Yo quiero ser un instrumento usado por Dios. Ser usado por Dios. Yo quiero tener ganancia, no quiero tener pérdida. Pero para eso Dios te pide mucho, ¿verdad? Mucha entrega, mucha obediencia, mucha negación. Y hacer la obra, no como yo quiero, no como yo siento, sino como Él dijo. Y Dios prometió estar conmigo. Él prometió guardarme y lo ha hecho. ¿Verdad? Lo ha hecho, de verdad. Por causa de su llamado, por causa del depósito, cualquier situación que Dios permite que nosotros pasemos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros para cumplir el propósito que Dios tiene aquí y en las naciones. A veces aquí y a veces en las naciones, pero Dios está con nosotros. Y Dios nos guardará hasta que Él diga, como Él quiera, ¿verdad? Pero ¿qué le parece si somos parte de esa descendencia? Si decimos, Señor, sí, yo quiero la primogenitura, Señor, yo no quiero ser un hombre, una mujer emocionalista, no quiero solamente sentirme bien, ser egoísta y ay, voy con mi amiga.
mi mejor amiga, ¿no? Ahí al grupo, sí, qué lindo, qué bueno. Somos parte de la familia de Dios. Dios quiere que tengamos buenos amigos, que nos edifiquemos unos a los otros, pero no se nos olvide el propósito divino. Sí, estamos aquí para ser enseñados, formados, edificados, fortalecidos y predicar el evangelio con autoridad. Oremos.